El programa de educación médica continua, del Departamento de Medicina Interna, tiene el agrado de invitarles a la charla impartida por el Dr. José Gonzalo Díaz Saborío, médico internista de nuestra unidad, con el tema, insuficiencia cardíaca congestiva, que se llevará a cabo, el jueves 24 de febrero, a las 18 horas, por la plataforma Zoom, o puedes ver en diferido al link de YouTube que se enviará al grupo de difusión. Te esperamos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto poder eh, dar esta clase. Va a ser dividida en dos, sobre el tema de falla cardíaca. La primera parte de esta clase del día de hoy va a tratar principalmente de fisiopatología y diagnóstico de la falla cardíaca. Y para la próxima reunión que sea invitado, pues, vamos a tratar qué es el tratamiento. Muy bien. Quiero empezar con esta frase, ¿verdad? De la doctora Marcia Giriat, que un buen médico es aquel que basándose en su experiencia es capaz de resolver la mayoría de los casos. Pero un gran médico es aquel que explica su experiencia mediante el conocimiento de la fisiología y así es capaz de modular el tratamiento pertinente para maximizar su efectividad e incluso afrontar problemas nuevos y desconocidos. Entonces nosotros como médicos tenemos que estar bien fundamentados en ciencias básicas, ¿verdad? No solo en actuar por conductas estereotipadas, ¿verdad? Sino que nosotros debemos entender lo que estamos haciendo, ¿verdad? Y para eso em, siempre debemos estar repasando ciencias básicas. Bueno, para la agenda de la clase de hoy quiero hablar brevemente algo de razonamiento clínico, luego vamos a desglosar la enfermedad de falla cardíaca, concepto, epidemiología, etiología, fisiopatología y diagnóstico, ¿verdad? Que eso es lo importante. Parte de la bibliografía del día de hoy. Igual cada diapositiva tiene su referencia bibliográfica, por si ustedes quieren ir a buscar más, adentrarse en el tema. Muy bien, quiero hablar algo de razonamiento clínico. Nosotros en medicina interna, tanto igual médicos de emergencia, internistas, clínicos, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta que eh, siempre, a pesar de todos los avances tecnológicos, la vigencia y validez del examen físico es importante. Tenemos que tener un ritual, todos los médicos clínicos debemos tener un ritual de cómo hacer nuestro examen físico, ¿verdad? Nunca olvidar esa parte, ¿verdad? No solo preguntar y pedir laboratorio, sino examinar al paciente, interrogarlo, conocer su contexto, ¿verdad? Tocar al paciente, ¿ya? Eh, Algo importante es que nuestro eh, saber más valioso es el razonamiento, ¿no? Debemos enfocar al paciente como un todo y un ente individual a cada uno de los pacientes, ¿verdad? Nosotros debemos evitar un enfoque despersonalizado y solo centrado en la enfermedad, ¿verdad? Como Don Juan, el de la ICC, ¿verdad? Cada paciente es diferente y debemos dar eh, un enfoque integral a cada paciente, viendo cada una de las variables, ¿verdad? Y otro punto importante es que de la lectura de la historia clínica es posible deducir cuánto sabe y cómo sabe de medicina el médico que la escribe, ¿verdad? Entonces, siempre es la invitación, todos debemos estar constantemente repasando estas cuestiones de examen físico, semiología, ir mejorando nuestras destrezas en el examen físico, ¿verdad? Siempre preguntémonos cuando nosotros nos enfrentemos a un paciente, ¿por qué la persona se enferma? ¿Cuál es el contexto social en el que se condiciona el problema del paciente? No es lo mismo eh, un paciente de la capital trabaja en un puesto administrativo que otra persona que trabaja como agricultor en un lugar en el interior de la República, ¿verdad? Son contextos muy diferentes. Siempre hay que tomarlos en cuenta, ¿verdad?
y también tener en cuenta cómo se relaciona entre sí esa persona y su contexto particular. Y como detectives, ¿verdad? ¿Qué serie de eslabones, eh, condiciones personales, ambientales, desencadenaron los hechos que condujeron al paciente a consultar por su sintomatología? Siempre debemos preguntarnos esto con cada paciente. Es parte de nuestro razonamiento clínico que, igual insisto, es nuestra herramienta más importante en nuestro eh, laboral médico. Bueno, ahora ya entrando en el tema de falla cardíaca, vamos a ver brevemente el concepto. Históricamente, pues el doctor Virchow, en 1858, cuando efectuó análisis patológicos de diversos pacientes que fallecieron por condiciones cardíacas, esto lo determinó como una enfermedad no valvular, una miocarditis crónica, ya que se dio cuenta que los tejidos cardíacos de estos pacientes que no tenían enfermedad valvular tenía un aspecto de inflamación crónica. Actualmente, según la, la ACC, ¿verdad? Em, y la Asociación Americana de Cardiología lo define como un síndrome clínico complejo que resulta de cualquier deterioro estructural o funcional del llenado ventricular o de la eyección de la sangre, que provoca manifestaciones de bajo gasto o de congestión pulmonar o sistémica, ¿verdad? Y se denomina síndrome clínico complejo porque las manifestaciones clínicas son diversas y floridas, ¿verdad? Y pues nosotros siempre tenemos que tener en cuenta cuál es el diagnóstico nosológico, ¿verdad? No solo dejar a los pacientes como ICC, ¿verdad? Eso no es lo apropiado. Siempre que pensar que la falla cardíaca que tiene nuestro paciente debe tener algún origen, ¿verdad? Idealmente ver cuál es el fenotipo funcional del paciente, si es de predominio izquierdo, predominio derecho, cuáles son los órganos involucrados y principalmente preguntarnos cuál es la etiología, por qué el paciente tiene falla cardíaca, ¿verdad? Algo de epidemiología, vamos a ver brevemente, ¿verdad? Actualmente se considera una pandemia global. El 1 al 2% de la población está afectada, falla cardíaca. En países de altos ingresos, el gasto para el tratamiento de esta enfermedad se ha incrementado, más del 127% en Estados Unidos. ¿Ya? La incidencia, o sea, los nuevos casos, se ha mantenido estable o en decremento, ¿verdad? Esto es debido a la medicina preventiva, a la prevención de esta enfermedad, pero la prevalencia va a estar en aumento, va a aumentar el 45% de casos a nivel global del año 2012 al 2030. ¿Y por qué va a aumentar la prevalencia? Por el envejecimiento de la población y debido a que la terapéutica actual, ¿verdad? En el cual en los últimos años se han agregado nuevos fármacos, nuevas moléculas que mejoran la calidad de vida de los pacientes, a esto ha mejorado la sobrevida. ¿Ya? Siempre tenemos que tener en cuenta que la falla cardíaca principalmente se divide en dos según el estado de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Se divide como fracción de eyección reducida y fracción de eyección preservada, principalmente. En la parte de diagnóstico vamos a ver con más profundidad cómo se clasifica. Hay que tener en cuenta que la principal causa de la falla cardíaca con fracción de eyección reducida es la enfermedad isquémica y la preservada es principalmente los factores de riesgo como obesidad, hipertensión, diabetes, enfermedad renal crónica, cáncer, enfermedad péptica, etc. Continuando con epidemiología, ya sabemos que la incidencia es mayor en pacientes afroamericanos. El 80% de la carga mundial ocurre en países de bajo y medianos ingresos, así como el nuestro. De los pacientes que se hospitalizan por falla cardíaca, más de la mitad tienen más de 75 años. Si evaluamos la prevalencia de la enfermedad por edades, o sea, aproximadamente el 1% de los que tienen falla cardíaca van a tener menos de 40 años.
y más del 10% van a tener más de 80 años. Y también hay que tener en cuenta el riesgo de vida de desarrollar falla cardíaca del 20% entre 40 a 80 años. Esto se va duplicando, eh, esto de riesgo por cada década. Pues en el último punto, hay que tener en cuenta que esto va cambiando. La mortalidad para los pacientes con falla cardíaca, cuando se le daba a alguien el diagnóstico de falla cardíaca, era un diagnóstico peor que el cáncer, ¿verdad? Ya que más del 50% fallecen a los 5 años. Aunque esto, como vamos a ver más adelante, ha ido cambiando, ¿verdad? Eh, en algunos hospitales se ha registrado que la falla cardíaca agudizada es la primera causa de ingresos. Y en los pacientes con falla cardíaca reducida, la muerte súbita es responsable del 30 al 50% de las muertes. Solo para confirmar, por el momento, ¿se escucha bien? ¿Todo bien con la presentación? Sí, doctor, ningún inconveniente de momento con la presentación. Gracias. Bueno, muy bien. Solo para hablar de incidencia y prevalencia, a la izquierda vemos la incidencia. Vemos que en países como China son los que tienen mayor incidencia, ¿verdad? De la enfermedad. Y la mayor prevalencia también se encuentra en países como Malasia, ¿verdad? Casi el 6%. Pero globalmente conocemos que la prevalencia es del 1 al 2% en la población. Bueno, algo muy importante que debemos tener en cuenta cuando estudiemos y atendamos a pacientes con falla cardíaca es la etiología. Eh, Idealmente, la etiología la dividimos en dos causas, como enfermedades del miocardio y condiciones de carga anormales. Siempre, siempre debemos preguntarnos por qué nuestro paciente tiene falla cardíaca. Igual, insisto, no, cuando evolucionemos a los pacientes, no solo dejemos el diagnóstico ICC, ¿verdad? Realmente, el paciente tendrá falla cardíaca por cardiopatía isquémica, por cardiopatía hipertensiva, por enfermedad valvular, por enfermedad de Chagas, ¿verdad? Siempre hay que categorizar, ponerle nombre, segundo nombre, apellido y segundo apellido a estas enfermedades, ¿verdad? Tanto su aspecto etiológico, funcional, siempre debemos clasificar a todo paciente con falla cardíaca, así como en otras patologías. En las que son relacionadas al miocardio enfermo, debemos tener en cuenta todas estas causas, ¿verdad? La principal, cardiopatía isquémica. ¿Qué produce la cardiopatía isquémica? ¿Verdad? Si ya hubo infarto y necrosis, va a haber psiquiatría miocárdica. En los pacientes que acaban de sufrir un síndrome coronario agudo, puede haber aturdimiento, hibernación miocárdica, en la cual el miocardio no está necrótico, pero tampoco no está funcionando de forma contráctil, ¿verdad? La enfermedad arterial coronaria, eh, el paciente no, si aumenta los requerimientos metabólicos, va a ser insuficiente, microcirculación normal, disfunción endotelial, ¿verdad? Estas son las causas. Daño tóxico, por ejemplo, alcohol, ¿verdad? Cocaína, anfetaminas. Hace un mes he visto como 2 pacientes que tienen miocardiopatía por alcohol y secundario a eso tienen falla cardíaca con fracción de eyección reducida. También hay que tener en cuenta en los pacientes oncológicos, principalmente de hematología, si recibieron antraciclinas, por ejemplo, doxorubicina, ¿verdad? Ya a los años se puede ver las secuelas. Eh, Pacientes que tienen inmunomoduladores, pacientes oncológicos que utilizan anticuerpos monoclonales, principalmente en trastuzumab, algunos antiarrítmicos, antidepresivos, uso crónico de AINES, ¿verdad? Pacientes que recibieron radiación, principalmente a la región torácica, pueden tener un daño tóxico directo al miocardio. También hay que tener en cuenta las enfermedades inmunomediadas, inflamatorias, las que son relacionadas a infección, bacterianas, fúngicas, parasitarias, VIH, ¿verdad? Tener en cuenta. Em, Preguntarnos si el paciente viene referido de un departamento en el cual el Chagas es muy prevalente, ¿verdad? También las no relacionadas a infección, por ejemplo, miocarditis linfocítica, enfermedades autoinmunes,
principalmente lupus, enfermedades eosinofílicas. También hay que tener en cuenta enfermedades infiltrativas, las que son malignas por infiltración y metástasis directas, las que no son relacionadas a malignidad, como amiloidosis, sarcoidosis, ¿ya? Hay que tener en cuenta también alteraciones metabólicas, por ejemplo, que el paciente tenga enfermedad tiroidea, tanto hipertiroidismo como hipotiroidismo, ¿verdad? Eh, Síndrome metabólico, obesidad. También hay que tener en cuenta aspectos nutricionales, deficiencia de vitamina, principalmente diría aquí que la más importante es la deficiencia de hierro, como lo vamos a ver más adelante. También hay alteraciones genéticas que no las vemos tan frecuentemente, pero también hay que tener en cuenta, ¿verdad? Podríamos sospechar que alguien tenga displasia ritmogénica al ventrículo derecho, hay ciertas características, ¿verdad? Siempre hay que preguntarnos, tengo un paciente con falla cardíaca, lo estoy atendiendo, y es de nueva aparición, ¿verdad? Primera vez que consulta, ¿por qué? ¿Por qué mi paciente tiene falla cardíaca? ¿Verdad? Y dependiendo de lo que encontremos según la anamnesis, ¿verdad? O exámenes de gabinete, nosotros podríamos ir teniendo sospechas de por qué, ¿verdad? Estas son las causas etiológicas relacionadas al miocardio enfermo. Ahora, las condiciones de carga normales también las tenemos que tener en cuenta. Principalmente hipertensión arterial, ¿verdad? Hay un aumento del estado de carga, o sea, de la poscarga, ¿verdad? También podemos tener defectos estructurales valvulares, principalmente estenosis aórtica en los pacientes ya de mayor edad, valvulopatía mitral, enfermedades congénitas. Otras cuestiones que debemos tener en cuenta, igual, enfermedades pericárdicas, no las vemos tan frecuentemente, estados de gasto elevado, anemia, pacientes que tienen enfermedad renal crónica y tienen fístulas, también eso condiciona un estado de gasto elevado. Sobrecarga de volumen, también los pacientes con enfermedad crónica, eh, la sobrecarga de líquidos iatrogénica en el paciente séptico, por ejemplo, también la tenemos que tener en cuenta. Y las arrítmicas, teniendo en cuenta que la arritmia más deleteria que un paciente puede tener crónicamente es la fibrilación auricular. De hecho, solo tener fibrilación auricular puede inducir a que el paciente desarrolle falla cardíaca, ¿verdad? Y ahora, hablando de causas etiológicas generales de mayor frecuencia a menor frecuencia, ideal, vamos con la cardiopatía isquémica, la causa principal, ¿verdad? Su prevalencia, 250 casos por cada 100.000 habitantes, su incidencia incrementa en los pacientes que tienen factores de riesgo, ya sea diabetes, hipertensión, una dieta occidental, sedentarismo, cardiopatía hipertensiva, ¿verdad? Esta se puede reducir si el paciente recibe un adecuado tratamiento, el riesgo se duplica si el paciente mantiene crónicamente presión arterial arriba de 160/90, ¿verdad? Con un tratamiento adecuado se reduce la incidencia en un 50%. Tener en cuenta las causas valvulares y reumáticas. Siempre hay que auscultar a los pacientes, ver si semiológicamente tiene algún soplo que nos haga sospechar que la causa sea valvular, ¿verdad? Principalmente válvulas aórtica y mitral. Tener en cuenta miocardiopatía infecciosas, causas nutricionales como ya la vimos anteriormente, cardiopatías congénitas y Chagas, ¿verdad? Solo en América Latina hay 5.7 millones de casos, o sea, de prevalencia, ¿verdad? Estas son las causas más frecuentes, al menos en nuestro medio. Y por favor, esto es importante, ¿verdad? Por favor, si gustan, les voy a pasar la presentación. Siempre investiguemos cuál fue la causa desencadenante de la agudización de la falla cardíaca del paciente que estamos atendiendo en la emergencia, ¿verdad? O el que está en pisos y se agudizó. Siempre van a ser alguna de estas causas o varias. Si el paciente abandonó o hubo una disminución de la medicación, ¿verdad? Algunos pacientes me refieren que solo se toman el medicamento cuando se sienten mal, ¿verdad? Eso hay que dar un buen plan educacional. Dependiendo de nuestras costumbres, si hubo alguna época en la que hay transgresión alimentaria, fiestas, y hay un consumo
excesivo de sal, también puede agudizarse la falla cardíaca, sobrecarga hídrica, la temperatura ambiental elevada, ¿verdad? Si un paciente realizó un viaje a un lugar donde están las temperaturas elevadas, se puede desencadenar una agudización de falla cardíaca. Por supuesto, ingesta de alcohol, arritmias de nueva aparición, fiebre, infecciones, principalmente neumonía, infección urinaria, etcétera, diabetes descompensada y por supuesto el estrés emocional. Siempre hay que preguntarnos cuál fue la causa que desencadenó la agudización de nuestro paciente, ¿verdad? Y tratarlo. Esto es importante, ¿verdad? Notarlo en el expediente clínico. ¿Cuál es la causa que nosotros consideramos que agudizó al paciente? Bueno, ahora sí vamos a hablar fisiopatología, ¿verdad? Esto es importante, debemos conocer la fisiopatología de la enfermedad y sus manifestaciones clínicas, porque como este es un síndrome clínico complejo, ¿verdad? No todos los pacientes se van a manifestar de formas clínicas diferentes. Y con un signo que nosotros miremos ya vamos a entender qué está pasando en el corazón de este paciente. Aquí en esta gráfica están los estadios de la AJ, de falla cardíaca. Siempre debemos clasificar al paciente en qué estadio está. Aquí lo ven en la gráfica, estadio A, B, C, D, ¿verdad? Estadio A lo vamos a clasificar como el paciente que no tiene síntomas ni signos, no tiene enfermedad estructural, pero el paciente tiene algún factor de riesgo. Por ejemplo, el paciente que haya recibido quimioterapia, radioterapia al tórax, ¿verdad? Tiene esa injuria inicial, aún no ha tenido daño miocárdico ni síntomas. En el estadio B se encuentran los pacientes que ya tienen cardiopatía estructural que puede ser documentada en un ecocardiograma, pero debido a sus mecanismos compensadores, que vamos a ver más adelante, el paciente aún no ha desarrollado como tal síntomas ni signos. Idealmente a todos los pacientes nosotros los deberíamos encontrar en los estadios A y B y evitar que progresen a los siguientes estadios, porque esta es una enfermedad crónica que va progresando del estadio A hasta el estadio D, ¿verdad? Es difícil que un paciente pueda revertir, por ejemplo, de un estadio D al estadio C o del estadio C al estadio A, ¿verdad? Entonces, idealmente esta enfermedad también se debe prevenir. Prevenir que el paciente pueda que progrese. El estadio C es el paciente que ya tiene cardiopatía estructural y ya desarrolló síntomas. O sea, ya los mecanismos compensadores ya no son suficientes para mantener el gasto cardíaco. Y el estadio D es todo paciente que ya tiene falla cardíaca avanzada, pese a tener tratamiento, continúa con síntomas, aquel paciente que tiene reagudizaciones frecuentes, ¿verdad? Este es el estadio D. Y finalmente el estadio D pues, conduce a la muerte. Bueno, cuando nosotros tenemos un paciente con falla cardíaca y lo estamos estudiando, tenemos que hacer parte de nuestro razonamiento clínico, incluye el análisis fisiopatológico individual de este paciente, ¿verdad? Debemos preguntarnos, estas son las 5 cuestiones que debemos tener en cuenta, ¿verdad? Debemos saber cuál es el control del desempeño y gasto cardíaco, si las manifestaciones del paciente son predominantemente sistólicas o diastólicas, si es predominantemente disfunción ventricular derecha, sus izquierda o global, gasto alto versus gasto bajo, mecanismos compensadores. Primero, para tener en cuenta pues, que el gasto cardíaco, una de las fórmulas es frecuencia cardíaca por volumen latido, pero de esto nosotros tenemos que analizar, ¿verdad? ¿Cuáles son los mecanismos que regulan la frecuencia cardíaca? Son dos, tiene regulación simpática y parasimpática. Ya sabemos que de la regulación simpática viene de la cadena ganglionar simpática torácica. Esto inerva tanto las aurículas como ventrículos, y esto puede tener tanto un efecto cronotrópico como inotrópico positivo. O sea, aumenta la frecuencia cardíaca, también aumenta el mecanismo de función de bomba. La regulación parasimpática, principalmente a través de los nervios vagos, se da a nivel de las aurículas, no auriculoventricular, y principalmente regula la frecuencia cardíaca. Ante un estímulo parasimpático máximo, se podría detener el latido cardíaco por unos segundos y luego
el latido podría estar entre 20 y 40 latidos por minuto ante un estímulo parasimpático. Y tenemos que saber que el corazón siempre está en un equilibrio entre el estímulo simpático y parasimpático. Hay que tener en cuenta que mientras más frecuencia cardíaca tenga un paciente en reposo, es peor su condición, ¿verdad? No es normal tener a un paciente en total reposo con 90 latidos por minuto. Eso ya se considera taquicardia relativa en reposo, eso no es normal. Ya sabemos que tal vez es un paciente en estadio B que dicen no tener síntomas, pero en reposo está a 90 latidos por minuto. Entonces ya sabemos que eso no está bien. Otras causas, otro análisis a tomar en cuenta, ¿qué es lo que controla el volumen latido? O sea, cuánta sangre se eyecta del corazón con cada latido. Hay que tener en cuenta que esto se regula mediante la precarga, poscarga y contractibilidad. Pero este es el clásico diagrama volumen-presión del ventrículo izquierdo. Y vamos a analizarlo desde el punto A, B, C, D, ¿verdad? Hay que tener en cuenta las fases de la sístole y las fases de la diástole. ¿Verdad? Analicemos el punto A. Esto es solo para repasar fisiología básica, ¿verdad? En el punto A es cuando terminó la sístole, cuando ya se eyectó toda la sangre del ventrículo izquierdo. Ya sabemos que siempre queda un volumen al final de la sístole, aproximadamente 50 mililitros en los pacientes adultos, ¿verdad? Y aquí es cuando inicia la diástole. Entonces empieza el periodo de llenado, ¿verdad? Vemos que realmente el ventrículo izquierdo se llena de 50 mililitros hasta 120 mililitros. Aquí hay tres fases. La diástole tiene tres fases: el periodo de llenado rápido, periodo de llenado lento, y al final sucede la contracción auricular, ¿verdad? Entonces esas son las tres fases de la diástole. El ventrículo se llena y la válvula mitral se cierra. Ya sabemos que el cierre de las válvulas auriculoventriculares produce el primer ruido, el S1. Luego empieza el periodo de contracción isovolumétrica. El corazón empieza a contraerse, pero no eyecta nada de volumen. Y vemos que la tensión aquí aumenta de aproximadamente 10 milímetros de mercurio hasta 80 milímetros de mercurio, que es la presión diastólica. En el punto C se abre la válvula aórtica y sucede el periodo de eyección. Aquí se eyecta, empezamos con un volumen de 120 y se eyecta aproximadamente 70 hasta terminamos en el punto D, donde se cierra la válvula aórtica y se produce el periodo de relajación. Se vuelve a abrir la válvula mitral y así es el ciclo cardíaco. Hay que tener en cuenta que en condiciones patológicas, este diagrama va cambiando tanto de su volumen como presión, ¿verdad? Como lo vamos a ver más adelante. Hay que tener en cuenta que el rango normal de presión, ya sabemos que el gasto cardíaco empieza a disminuir a partir de 160 milímetros de mercurio de presión sistólica. Por eso vimos que es un factor de riesgo para que los pacientes desarrollen falla cardíaca, mantener presiones elevadas. Y hay que tener en cuenta que el gasto cardíaco disminuye conforme va subiendo la presión. Si el gasto cardíaco normal es de 5 litros por minuto, ya sabemos que con una presión de aproximadamente 180 milímetros de mercurio, el gasto cardíaco se reduce a poco más de 3 litros por minuto. Hay que tener en cuenta también qué es precarga y qué es poscarga. La precarga es el estado de carga del corazón antes de contraerse. Es básicamente este punto, el B. ¿Cuánto volumen va a tener el corazón antes de contraerse? En estados patológicos vamos a ver que este volumen puede aumentar, o en disfunciones diastólicas se puede reducir. Y la poscarga es la carga contra el cual el corazón tiene que contraerse, ¿verdad? Es básicamente la presión con la que va a abrir la válvula aórtica. Si un paciente tiene, por ejemplo, 180, 100 de presión, o sea, este punto C va a elevarse en este diagrama, ¿verdad? Va a haber una poscarga aumentada. Y eso es deleterio para el corazón. Hay que tener en cuenta la contractibilidad. También es una forma de regulación, la fuerza o el inotropismo
a que el corazón se contrae, ¿verdad? Recordándonos de cómo se contrae el corazón, fisiología básica. Cuando al final del sistema de conducción eléctrico llega a las fibras contráctiles, el potencial de acción despolariza, llega a través de los túbulos transversos al sarcolema, se despolariza. Esta despolarización abre los canales de calcio, ¿verdad? Los canales de calcio. También hay que tener en cuenta, se abre el canal de rianodina que está dentro del citosol, del retículo sarcoplásmico. Entonces el calcio llega tanto del fluido extracelular como del guardado en el retículo sarcoplásmico. El calcio pone en marcha la maquinaria contráctil entre las fibras de miosina y actina, ¿ya? Y esto requiere ATP para su funcionamiento. Y esto puede ser regulado. Los canales de calcio tipo L, ¿verdad? Que están en el sarcolema, se puede regular con beta-adrenérgicos, ¿verdad? Se puede aumentar su función. Si se estimulan estos canales de calcio, por ejemplo, con adrenalina, noradrenalina, ¿verdad? Por ejemplo, medicamentos como dobutamina, ¿ya? Aumenta la cantidad de calcio citosólico, y esto pues aumenta de por sí el inotropismo. También hay que tener en cuenta que se pueden bloquear los canales de calcio con calcioantagonistas dihidropiridínicos. Entonces se puede reducir la propiedad contráctil del corazón. Entonces hay que tener en cuenta que hay que tener mucho cuidado en usar calcioantagonistas, por ejemplo, felodipino, ya en pacientes con falla cardíaca reducida. Hay que tener cuidado con esos medicamentos. Hay que tener en cuenta que también el canal de sodio-potasio también puede regular. Se puede regular mediante los digitálicos, por ejemplo, la digoxina, y puede aumentar la cantidad de calcio citosólico. Entonces, de esta forma se puede regular la contractibilidad cardíaca. Este es el primer punto, ¿verdad? Vemos cómo es el control y desempeño del gasto cardíaco. Podemos tener en cuenta cómo está el estado de precarga, poscarga, contractilidad de nuestro paciente y su regulación simpática o parasimpática. El segundo punto es cómo será el fenotipo de mi paciente, si tiene predominio de disfunción sistólico o diastólico. Generalmente la disfunción sistólica se da cuando la fracción de eyección es menor al 40%. ¿Eso cómo afectaría nuestra diagrama volumen-presión? ¿Verdad? Aquí este paciente tiene una fracción de eyección aproximadamente el 70%. O sea, empezó la diástole con 50 mililitros de sangre. Al final de la diástole tiene 120 y logra eyectar 70 mililitros. ¿Verdad? Pero un paciente con disfunción sistólica va a eyectar menos. Entonces, si el paciente tiene menos de 40 de fracción de eyección, se incrementa la precarga, ¿verdad? Eso va a dilatar. O sea, ¿por qué? Porque al haber una disfunción en la sístole, los ventrículos no van a poder eyectar todo de la sangre que le está proviniendo de la precarga. Esto dilata la pared ventricular y aumenta la tensión en la pared, ¿verdad? Ese va a ser nuestro primer mecanismo compensador a través del mecanismo de Frank-Starling. Como se acuerdan ustedes, el mecanismo de Frank-Starling indica que el corazón puede bombear toda la sangre dentro de los límites fisiológicos, ¿verdad? Entonces, ¿qué condiciones nos pueden llevar a una disfunción sistólica del ventrículo izquierdo? Son estas tres condiciones. Cuando hay una alteración contráctil del corazón, principalmente cardiopatía isquémica o cardiopatías, cuando hay sobrecarga de volumen, por ejemplo, insuficiencia valvular, anemia, o cuando hay sobrecarga de presión. El paciente tiene hipertensión arterial o hipertensión pulmonar o estenosis valvulares, por ejemplo, estenosis aórtica o estenosis pulmonar, ¿verdad? Entonces tenemos ventrículos agrandados que se llenan de sangre, o sea, la precarga está aumentada para tratar de compensar mediante el mecanismo de Frank-Starling, pero los ventrículos bombean hacia la circulación sistémica o pulmonar, pues menos de la sangre que normalmente se debería eyectar, ¿verdad? Entonces se altera
el diagrama volumen-presión del corazón se altera, ¿verdad? Ya no puede eyectar toda esta cantidad de sangre, sino va a eyectar menos. Imagínense si tuvieras solo 40 de fracción de eyección, estos 120 no los eyectaría, ¿verdad? Eyectaría menos, tal vez 90, 70, ¿verdad? Mililitros, que se quedaría como en al final al inicio de la diástole, empezaríamos con todo ese volumen. En lugar de empezar con 50 mililitros, empezaríamos con, ¿qué? 80, ¿verdad? Y eso va a aumentar la tensión en las paredes cardíacas. Igual tenemos que pensar en la disfunción diastólica, donde la contractibilidad del corazón es normal, pero la relajación es anómala. Eso igual compromete el gasto cardíaco, las presiones ventriculares aumentan, eso principalmente produce congestión pulmonar y periférica. Por ejemplo, típico paciente que tiene hipertensión arterial crónica, inadecuadamente tratada, o estenosis valvulares, va a haber hipertrofia de la pared de los ventrículos, van a estar ensanchados, los ventrículos van a estar rígidos, no van a ser elásticos como deberían ser normalmente. Y pues el llenado va a ser anormal, pero el bombeado, en parte va a ser normal, pero el bombeado va a ser menor de lo normal porque la precarga aquí es donde es la que está afectada. En la disfunción diastólica, la precarga está reducida y la poscarga está aumentada. ¿Y cuáles son las causas? Impedimento de la relajación, complianza o expansión de los ventrículos. Por ejemplo, el paciente que tiene derrame pericárdico, pericarditis constrictiva, ¿verdad? O hay un incremento en el grosor de las paredes, hipertrofia endocárdica. Por ejemplo, una causa, hipertensión arterial. O simplemente el retraso de la relajación diastólica. Por ejemplo, en el envejecimiento o también en la cardiopatía isquémica hay retraso de la relajación diastólica. Estos pacientes van a tener fracción de eyección normal, pero disfunción diastólica. Eso siempre lo reportan en los ecocardiogramas y hay que tener en cuenta. Ahora, igual debemos preguntarnos cuál es el fenotipo de nuestro paciente. Si tiene predominio de insuficiencia cardíaca izquierda o insuficiencia cardíaca derecha. Hay que tener en cuenta que la principal causa de insuficiencia cardíaca derecha es la izquierda. Entonces, ¿qué nos da la insuficiencia cardíaca izquierda? Ya sabemos que si tenemos un ventrículo izquierdo disfuncional o insuficiente, este no va a poder mover la sangre de la circulación pulmonar a la circulación sistémica. Entonces, principalmente va a producir un aumento de la presión en la circulación pulmonar o congestión pulmonar. Entonces, esto se va a manifestar como edema pulmonar, aumento de la presión hidrostática a nivel de los capilares pulmonares, y esto se va a manifestar inicialmente como ortopnea, disnea paroxística nocturna, tos con esputo espumoso en los casos ya severos que tengan edema agudo de pulmón, disnea, y va a haber, obviamente, si hay edema intersticial, va a haber una alteración en el intercambio de gases, ¿verdad? No, el oxígeno no va a fluir adecuadamente hacia los capilares, ¿verdad? Principalmente van a haber congestión pulmonar. Igual, como ya sabemos, los músculos al activarse van a aumentar su flujo local y puede incrementarse va a requerir un incremento del 15% del gasto cardíaco hasta el 30-40% del gasto cardíaco. Entonces el paciente va a tener total intolerancia a la actividad física, como lo va a manifestar como cansancio, o el paciente ¿Sí, doctora? ¿Hay alguna duda o pregunta por el momento? Gracias. Si no hay ninguna pregunta por el momento, voy a continuar. Eso puede ser manifestado por el paciente como disnea primero de grandes esfuerzos, medianos esfuerzos o bajos esfuerzos, que principalmente lo preguntamos que no tenía antes. Por ejemplo, antes podía subir 2 pisos de grada sin cansarse y ahora ya se cansa, ¿verdad? Todos esos síntomas sutiles antes de que el paciente ya se manifieste como tal, ¿verdad?
Y los datos de falla cardíaca derecha, sabemos que tenemos un ventrículo derecho insuficiente, entonces no se puede mover la circulación de la circulación sistémica hacia la circulación pulmonar. ¿Y esto qué va a ocasionar? Primero, un incremento en el volumen de las cámaras derechas, y eso se va a aumentar el volumen a través de del sistema venoso. Esto va a producir congestión de los tejidos periféricos, congestión hepática, eh, edema, ascitis, edema con fobia, declive, ¿verdad? Entonces tenemos que ver cuál es, eh, si es, si nuestro paciente tiene predominio izquierdo, derecho o global, ¿verdad? Tener en cuenta por qué el paciente tiene disnea y cuáles son los mecanismos de eh, de la sintomatología respiratoria, ¿verdad? Si tenemos un ventrículo izquierdo insuficiente que no puede mover la circulación de la sangre de la circulación pulmonar a la sistémica, va a haber un incremento de la presión hidrostática capilar a nivel de los capilares. La presión normal es de 10 milímetros de mercurio, ¿verdad? Pero si hay un incremento en la presión arriba de 25 milímetros de mercurio, va a haber un incremento en la circulación pulmonar y esto va a provocar una disfunción del el intercambio de oxígeno y va a ocasionar disnea, ¿verdad? Y ver cuál es el fenotipo de manifestación, si hay de gasto bajo, gasto alto, principalmente nosotros vamos a ver a los que tienen gasto bajo. ¿Cómo lo vamos a ver? Ahí va su constricción sistémica, el rostro va a estar pálido, extremidades frías y cianóticas, la presión de pulso va a tener estrechamiento de la presión de pulso. No muy frecuente, pero en ciertas condiciones como tirotoxicosis, anemia severa, gasto cardíaco alto, eh, la función cardíaca va a estar suprafuncional, va a haber vasodilatación sistémica, extremidades calientes, pulso amplio, ¿verdad? Principalmente vamos a ver las de gasto bajo, ¿verdad? Y uno de los puntos importantes de esta clase, los mecanismos compensadores, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que cuando se inicia la falla cardíaca, empiezan los mecanismos compensadores. Hay que tener en cuenta que el primer mecanismo compensador va a ser el de Frank-Starling, va a aumentar la precarga, ¿verdad? Si eso llega a ser insuficiente, empiezan los mecanismos simpáticos, ¿verdad? Aquellos que controlan la contractibilidad y frecuencia. Eh, Hay que tener en cuenta que si estos mecanismos compensadores se mantienen a largo plazo, a través de la enfermedad se mantienen por meses, años, todo esto va a ser deleterio para el corazón, se produce inflamación, fibrosis, remodelado, ¿verdad? Eh, Esto es lo que principalmente va a llevar al paciente a falla cardíaca crónica, en la activación de los mecanismos compensadores. Ya vimos cuáles son los hepáticos, también va a haber una activación del mecanismo renina-angiotensina-aldosterona, ¿verdad? Este va a producir principalmente la retención de sodio de agua, explicando el edema que tienen los pacientes. Y también hay que tener en cuenta el de péptidos natriuréticos, que lo vamos a ver más adelante. ¿Se acuerdan? Esta gráfica la vimos anteriormente, que es el de volumen, la gráfica volumen-presión cardíaco, el ABCD. Eh, Aquí vemos cómo en condiciones patológicas puede ir variando esta curva, ¿verdad? Y que esto también nos demuestra que el mecanismo de Frank-Starling tiene un límite, ¿verdad? El corazón no va a poder inyectar toda la sangre que le llega hasta, hasta cierta cantidad de presión y de volumen, ¿verdad? Estos son los límites fisiológicos del corazón. En esta gráfica nosotros podemos ver, ¿se acuerdan la primera gráfica que vimos los estadios de la AJA, el ABCD? Paciente sin normal, que no tiene alteración miocárdica, no tiene síntomas, hasta el paciente estadio D que tiene falla cardíaca avanzada. Básicamente así sería la presión telediastólica, ¿verdad? Aquí el paciente tiene un gasto cardíaco normal en el estadio A, en el estadio B ya tiene alteración estructural, no tiene síntomas, el gasto cardíaco está limítrofe, el paciente no va a tener reserva cardíaca, por lo tanto cualquier eh, esfuerzo que haga el paciente le va a producir síntomas. Estadio C, el paciente ya tiene síntomas en reposo, tiene un gasto cardíaco menos de 3 a 2 litros por minuto. Estadio D, falla cardíaca avanzada. El paciente en reposo va a tener sintomatología.
¿verdad? Brevemente hablando de los mecanismos simpáticos, cómo se activan a través de la cadena ganglionar. eh, el paciente va a tener taquicardia, va a tener aumento de la poscarga, ¿verdad? Si se activa crónicamente el sistema simpático, va a haber eh, hipertrofia cardíaca, puede haber fibrosis, necrosis, aumento de la inflamación a nivel del tejido miocárdico, entonces a nivel cardíaco, a nivel renal. Mediante el sistema renina-angiotensina-aldosterona va a haber un incremento de la reabsorción tubular de sodio, van a aumentar las resistencias vasculares a nivel renal, menos respuesta a los péptidos natriuréticos, incremento en la liberación de renina. Todos sabemos que esto es patológico. Nosotros damos medicamentos para inhibir esta respuesta, ¿verdad? También va a haber hipertrofia vascular, vasoconstricción neurogénica a nivel sistémico. Todo esto va a ser deleterio a largo plazo. ¿A quién no le hemos pedido un NT-proBNP o nivel de BNP a los pacientes? Pero también tenemos que saber qué significa eso. Hay que tener en cuenta que el corazón también es un órgano endocrino. Esta es una microscopía electrónica. Vemos que tiene similitud con algunas glándulas exócrinas. Todos estos son gránulos de secreción. Aquí están los factores natriuréticos, ¿verdad? En animales de experimentación se les inyectaron estos gránulos y se dieron cuenta que si se inyectaban estos factores natriuréticos, aumentaba la natriuresis, diuresis, inducía hipotensión en los animales de experimentación, ¿verdad? Y de ahí pues se fueron descubriendo, se purificaron y se fueron descubriendo en los años 80 estos péptidos natriuréticos. Es el ANF, el BNP y el CNP, ¿verdad? También hay otra familia no relacionada a estos medicamentos, a estas proteínas, ¿verdad? Principalmente. Tenemos que tener en cuenta el factor natriurético atrial y el péptido natriurético ventricular. ¿Dónde se producen? Principalmente en las aurículas, también se pueden producir en el arco aórtico, hipotálamo, pulmones. Estas son sus concentraciones por gramo ventricular. La que mayor rendimiento diagnóstico tiene es el ANF, el MR pro ANF, pero ese no lo tenemos, solo se utiliza en algunos países. Tiene mejor rendimiento el NT pro BNP. Y ahora vamos a estudiar por qué, ¿verdad? ¿Por qué se produce el ANF y el BNP? Esto se produce en secundario estiramiento mecánico del músculo auricular y también del músculo ventricular. ¿Qué condiciones dan esto? Falla cardíaca, hipertrofia ventricular izquierda, hipertensión arterial pulmonar. Todo este estiramiento, por ya sea disfunción sistólica, diastólica, aumenta las fuerzas de cizallamiento en los ventrículos y produce los péptidos natriuréticos. También como respuesta a la angiotensina 2, a la endotelina, ¿verdad? ¿Y va a ser el mecanismo de acción de estos péptidos natriuréticos? Va a haber vasodilatación, eh, va a disminuir la reabsorción de sodio, va a modular la esteroidogénesis adrenal. ¿Y cuáles son sus efectos? Los péptidos natriuréticos al final van a tener efectos hemodinámicos, renales, neuronales y genéticos a nivel sistémico y cardíaco. Por ejemplo, los efectos hemodinámicos va a regular la precarga porque va a disminuir el volumen extracelular. Como es natriurético, va a inducir natriuresis y eso regula la precarga. A nivel renal, eh, lo que va a hacer es que va a incrementar la tasa de filtrado glomerular y, perdón, aquí me corrijo, lo que va a hacer es disminuye la reabsorción de sodio. A nivel neuronal, aquí vemos que también regula la actividad simpática, o sea, aumenta la actividad parasimpática y disminuye la simpática. También a nivel hipotalámico, disminuye el apetito por agua y sal. Y también disminuye la secreción de vasopresina y también tiene a nivel genético efectos antiproliferativos, evitan el remodelado, antifibrótico. Entonces, al final tenemos en cuenta que eh, los péptidos natriuréticos son beneficiosos en el paciente con falla cardíaca. Sin embargo, niveles elevados de estos nos indican que el paciente no está bien. En la segunda clase, cuando miremos el tratamiento de la falla cardíaca, vamos a ver por qué, qué medicamentos vamos a dar para aumentar las concentraciones de BNP en los pacientes con falla cardíaca. Hay que tener en cuenta que
si se mantiene crónicamente activado los sistemas simpáticos y el sistema renina-angiotensina-aldosterona, esto va a producir una inflamación crónica y un remodelado, ¿verdad? Remodelado cardíaco. El remodelado principalmente se produce eh, por inflamación secundaria a las citocinas inflamatorias, factor de necrosis tumoral, interleuquina 1, 6, ¿verdad? Aquí vemos un esquema como un paciente desencadena falla cardíaca secundaria a una injuria inicial, por ejemplo, un infarto, se infarta la pared anterior, ¿verdad? Esto incrementa y se ponen en acción los mecanismos compensadores, el sistema simpático, renina-angiotensina aldosterona, finalmente termina con el corazón con inflamación crónica y remodelamiento. También hay consecuencias fibróticas, ¿verdad? Por estas citocinas inflamatorias que se producen en consecuencia de la inflamación crónica, va a haber un depósito excesivo de colágeno, disminución de la conducción cardíaca, lo que explica algunas arritmias, muerte cardíaca súbita, microcircuitos de reentrada que van a producir las taquicardias ventriculares en los pacientes. Y por eso explica por qué los pacientes tienen muerte cardíaca súbita. Esto es lo de la inflamación, que ya lo expliqué. Al final, los mecanismos compensadores en la falla cardíaca reducida se pueden explicar con este esquema. Y aquí, incluso aquí también, cómo lo podemos modular. ¿Verdad? Si ya sabemos que el sistema simpático se activa crónicamente, eso va a ser es deleterio para el paciente. Entonces, ahí podríamos dar beta. Por eso damos beta bloqueadores. Si el paciente se le activa el sistema renina-angiotensina aldosterona, ya sabemos que eso al final va a conducir a una retención de agua y sal, que eso va a producir inflamación en el tejido miocárdico, va a aumentar las resistencias vasculares, para eso damos inhibidores del sistema renina-angiotensina, podemos dar espironolactona para evitar los efectos patológicos de la aldosterona, ¿verdad? Y vasodilatadores y diuréticos para tratar los síntomas congestivos. Hay que tener en cuenta que lo que hablamos anteriormente se da en los pacientes que tienen menos de 40% de fracción de eyección. Pero en los pacientes que tienen más de 40 de fracción de eyección, o sea, los preservados, hay que tener en cuenta que su fisiopatología principalmente se da por una hipertrofia concéntrica, una disfunción diastólica, principalmente diastólica, y rigidez vascular arterial que va a aumentar la poscarga. Principalmente estos pacientes van a tener baja confianza o estiramiento o relajación diastólica, ¿verdad? Y esto también limita la reserva cardíaca. El paciente va a tener intolerancia al ejercicio. Voy a pasar algunas diapositivas por cuestión de tiempo. Y el diagnóstico, ¿verdad? Nosotros tenemos que adelantarnos a que el paciente ya tenga síntomas, ¿verdad? Debemos tener alta sospecha de los pacientes que puedan tener falla cardíaca en estadios iniciales y que no pues, tienen manifestaciones sintomáticas como tal. Y pues, de igual forma, en las siguientes diapositivas vamos a ver los principales síntomas y signos para que no se nos escape este diagnóstico. Hay que tener en cuenta que hay que tener un análisis diagnóstico de cada paciente, un diagnóstico nosológico, etiológico, cuál es el estado de la fracción de eyección, cuál es el estado funcional del paciente y cuál es su estado evolutivo. Todo esto tenemos que analizar en los pacientes que tienen falla cardíaca, ¿verdad? Como repito, no solo decir ICC, ¿verdad? El paciente tiene ICC y ahí nos quedamos, ¿verdad? No, no es así, ¿verdad? Y es bien importante categorizar a los pacientes que tienen falla cardíaca. Vamos a empezar con el diagnóstico nosológico, cómo sospechamos los síntomas y signos. Principalmente estos son los síntomas, hay síntomas típicos, hay síntomas menos típicos, hay signos más específicos y signos menos específicos. Empecemos con los típicos. Disnea, ortopnea, disnea paroxística nocturna, ya sabemos que son principalmente manifestaciones de insuficiencia ventricular izquierda, ¿verdad? Ya sabemos que se produce un aumento de la presión hidrostática capilar a nivel pulmonar por congestión vascular. Eso va a producir un intercambio una alteración en el intercambio de gases, y así se explica por qué el paciente tiene estos síntomas. La ortopnea es porque hay una redistribución del flujo sanguíneo cuando el paciente está acostado y se incrementa la presión hidrostática pulmonar.
Igual la disnea paroxística nocturna, el paciente que ya sabemos que tiene un edema declive y al acostarse se va a redistribuir el flujo y en la noche se va a despertar refiriendo disnea. Estas son cuestiones que tenemos que nosotros preguntar, ¿verdad? Si el paciente tiene intolerancia al ejercicio que antes podía hacer bien, antes, por ejemplo, un paciente que antes caminaba 3 cuadras y ahora solo aguanta una, ¿verdad? Esos son datos muy importantes. Signos bien específicos, presión venosa yugular. Si el paciente tiene plétora yugular, ya sabemos que hay un aumento en las presiones de las cámaras derechas. El tercer ruido, ¿verdad? El ritmo de galope o el punto de impulsión máxima desplazado hacia el sexto espacio intercostal o desplazado lateralmente, eso nos indica que el paciente va a tener cardiomegalia. Eso lo podemos saber clínicamente, sospecharlo clínicamente antes de tener una radiografía. Y también tenemos otros síntomas menos típicos y menos específicos, pero que nos hace sospechar, ¿verdad? Algo muy importante, si pueden aumentar el volumen a sus dispositivos. Esta es la maniobra de Pachón, donde se lateraliza el paciente del lado izquierdo para aumentar la superficie cardíaca que toca el tórax. Eh, Así es como se debe auscultar un S3. Esta es la maniobra de auscultación, ¿verdad? Como ustedes pueden ver, si ustedes quieren auscultar un S3, no es imposible, a menos de que de verdad esté demasiado manifiesto el síntoma, el signo, perdón. Eh, si ustedes auscultan al paciente sentado o acostado, no lo van a lograr, ¿verdad? Tienen que hacer la maniobra del Pachón, lateralizar al paciente. Y aquí la atención no es con el diafragma del estetoscopio, sino que es con la campana colocada solamente, solo superficialmente, no presionando, sino solo colocado superficialmente sobre la pared torácica. Y si ustedes auscultan un S3, ya van a saber que eso no es normal. Ya saben que en la primera fase de la diástole, en la parte de llenado rápido, si tienen un corazón con baja complianza o un ventrículo izquierdo rígido, cuando se llena rápidamente, eso va a producir un retumbo de sangre y eso explica el S3, que es un ruido telediastólico. Y así es la maniobra semiológica correcta para auscultar un S3, ¿verdad? No, no se ausculta con el paciente sentado. Aquí quiero dejar un ejemplo de cómo se ausculta el S3. Por favor, hay que buscarlo activamente, ¿verdad? En los pacientes que evaluamos por falla cardíaca. El cuarto ruido se produce al final de la diástole con la contracción auricular. Esto también es debido a un ventrículo rígido con baja complianza. La contracción auricular termina de llenar de sangre a los ventrículos y si el ventrículo está rígido, eso va a explicar el cuarto ruido. También es un dato de disfunción diastólica. Entonces aprendimos que la forma semiológica correcta para buscar estos ruidos es colocando al paciente en la posición de Pachón y auscultándolo con la campana del estetoscopio, no con el diafragma. Otro signo evidente que es a la inspección del paciente es la plétora yugular. Ya sabemos que si hay disfunción sistólica derecha, va a aumentar va a haber congestión a nivel de la circulación sistémica, principalmente el sistema venoso. Debemos poner al paciente la cabecera de 30 a 45 grados, hacer una línea a través del maníbula external y si nosotros notamos que hay regurgitación de la yugular anterior, pues ya eso nos indica que hay un aumento de la presión del atrio derecho.
¿verdad? Incluso podemos clasificar la plétora yugular de primero, segundo, tercer grado, ¿verdad? Dependiendo si atraviesa el músculo esternocleidomastoideo. Como ven, en esta paciente la plétora yugular es evidente. Recuerden que se debe evaluar con el paciente a 30 grados. Y estos son los signos que ya nos indican, con solo verlos, nosotros ya nos imaginamos qué está pasando fisiopatológicamente en el interior del paciente. Esto ya sabemos que el paciente tiene falla cardíaca. En esta gráfica clásica del libro de Netter, vemos cómo es de manifiesto una falla cardíaca izquierda, una falla cardíaca derecha, una falla cardíaca izquierda, paciente en la posición de trípode, sentado, ¿verdad? Con sed de aire, en reposo. Principalmente es una falla cardíaca izquierda. Ya sabemos que el corazón izquierdo no va a poder mover toda la sangre de la circulación pulmonar a la sistémica, por eso principalmente se manifiesta como disnea. Falla cardíaca derecha, tenemos que no se puede movilizar la circulación sistémica, la pulmonar, y por eso hay congestión periférica. Obviamente, en la mayoría de pacientes vamos a ver una mezcla de ambos, ¿verdad? El edema con fobia, signo de Godet, hay que evaluar, ¿verdad? También se clasifica por grados, ver si el paciente tiene pato esplenomegalia, síntomas, signos que debemos evaluar activamente. Ahora vamos a ver cómo se clasifica la falla cardíaca. Estos son de las guías 2016, ¿verdad? Igual se repiten en las guías 2021 de la Sociedad Europea de Cardiología. ¿Cómo deben ustedes clasificar la falla cardíaca? Se debe clasificar según la fracción de eyección. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante la fracción de eyección? Porque si ya sabemos que tiene menos de 40% de fracción de eyección, ya sabemos fisiopatológicamente que se van a activar los sistemas simpáticos, renina-angiotensina, aldosterona, se activan los mecanismos de los péptidos natriuréticos, los humorales, el sistema Frank-Starling, que eso crónicamente va a producir una inflamación cardíaca, fibrosis, remodelado, ¿verdad? Entonces, el tratamiento es muy diferente, el de una falla cardíaca reducida que el de una preservada. Por eso es tan importante su clasificación. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Si el paciente tiene síntomas y signos de falla cardíaca con una fracción de eyección menos del 40%, ya tenemos un diagnóstico. Si el paciente tiene eh, síntomas y signos con péptidos natriuréticos elevados, ya vamos a ver cuáles son los valores. Enfermedad estructural, por ejemplo, disfunción diastólica, hipertrofia del ventrículo izquierdo, y una fracción de eyección del 40 al 49%, esta se clasifica como fracción de eyección levemente reducida. Y la que ahora cambió, ¿verdad? Antes era más frecuente la falla cardíaca reducida, 50% de casos. Ahora se redujo y la más frecuente es la falla cardíaca preservada. Síntomas y signos, fracción de eyección mayor del 50%, pero tiene péptidos natriuréticos elevados, tiene enfermedad estructural, por ejemplo, hipertrofia ventricular, dilatación auricular, disfunción diastólica, y hacemos el diagnóstico. Siempre se debe clasificar al paciente. Importante que cuando nosotros le demos egreso al paciente, ya todo paciente con falla cardíaca debe tener un ecocardiograma, ¿verdad? Para eso lo hospitalizamos, para clasificar al paciente y para sacarlo de la administración, ¿verdad? Pero al referirlo es muy importante cuando lo refiramos a las unidades periféricas, clasificar bien al paciente, porque así cuando lo refieran a cardiología o a la clínica donde le den seguimiento, ya sabemos que el tratamiento es diferente. Igual hay que clasificarlo funcionalmente, ¿verdad? ¿En qué clasificación de la NIJA está, verdad? Lo importante cuando estemos redactando la historia de la enfermedad actual, hay que empezar si el paciente ya tenía falla cardíaca, en qué clase funcional estaba y en qué clase funcional está consultando en este momento y en qué clase funcional le vamos a dar regreso. Eso da información muy valiosa. Siempre clasifiquen al paciente según el estado funcional. Creo que todos conocemos la clasificación de NIJA. Igual repito, hay que clasificarlos según el estado evolutivo. Si el paciente ya desarrolló síntomas, ya sabemos que es un estadio C. Y si el paciente ya está en un estado avanzado, es clasificación D. Idealmente todos los pacientes deberíamos diagnosticarlos en estadios tempranos A o B, ¿verdad? Y darle el tratamiento para evitar que el paciente vaya a progresar a los estadios subsiguientes. Bueno, diagnóstico también, electrocardiograma. Un electrocardiograma normal tiene un valor predictivo negativo. Obviamente,
siempre hay alteraciones que son muy, muy, em, muy poco, que son muy sutiles, perdón, esa es la palabra que son muy sutiles y no todos podemos verlas a primera vista, ¿verdad? Entonces, es muy infrecuente encontrar falla cardíaca avanzada y el electrocardiograma normal. Lo que vamos a encontrar principalmente es crecimiento ventricular, auricular, bloqueo de rama izquierda, datos de necrosis y fibrilación auricular, que ya vimos que es la arritmia más deleteria que podemos encontrar en los pacientes con falla cardíaca crónica. Radiografía, igual estimarle el índice cardiotorácico, que sabemos que valores arriba de 0.5 ya son patológicos, ¿verdad? Nosotros debemos buscar en los rayos X si hay crecimiento ventricular izquierdo. ¿Qué otros signos podemos ver? Edema intersticial. Ya sabemos que si encontramos edema intersticial, eso significa que hay disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, que no se puede movilizar esa circulación pulmonar a la sistémica. Y vean esto, esas son las líneas de Kerlin, son estas líneas horizontales, ¿verdad? Estos son también patognomónicos de congestión pulmonar. Aquí también se puede ver redistribución del flujo pulmonar, también denominado cefalización de flujo. ¿Verdad? Aquí vemos en el panel A rayos X normales, panel B edema intersticial, vemos este patrón, estas líneas horizontales. Esas hay que, a veces cuando tomamos rollos, cuando le tomamos fotos a los rayos X, no siempre se ven, estas son muy finas. Idealmente hay que ver los rayos X en el megatoscopio, ¿verdad? Aquí este es un patrón típico de edema intersticial, cefalización de flujo, ven estas líneas, ¿verdad? De congestión vascular. Igual esta placa de rayos X, vemos cardiomegalia, el índice cardiotorácico está aumentado, aquí leve borramiento del ángulo costodiafragmático, edema intersticial, cefalización de flujo vascular pulmonar. Aquí se ven las líneas B de Kerlin. Biomarcadores. Ya aprendimos que hay mecanismos humorales como compensación para falla cardíaca, los cuales son los péptidos natriuréticos, existe el ANF, el BNP, el CNP, principalmente el que veíamos es el BNP, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta que el BNP es el que ya se sintetizó, es el que está circulando, y que el NT-proBNP es el que se está produciendo de nuevo. Y que hay pacientes que si tienen ya tratamiento con sacubitril o valsartán, estos van a tener valores elevados de BNP inducidos por el medicamento. Entonces, en estos pacientes es importante medir el NT-proBNP, que es el que se va produciendo de nuevo. ¿Cuáles son los valores? Principalmente si tenemos un paciente con disnea y ya sospechamos por signos y síntomas que es disnea cardíaca, el valor de BNP arriba de 100 nos orienta de que es una disnea de origen cardíaco. Principalmente cuando tenemos duda y este valor nos ayuda a confirmar el diagnóstico. Si medimos el NT-proBNP y está arriba de 300 picogramos por ml, estos son los valores de una presentación aguda. 100 de BNP y arriba de 100 de BNP y arriba de 300 del NT-proBNP. En presentación crónica, paciente crónico que no está agudizado, ¿verdad? Un valor de 35 ya nos indica que el paciente pueda tener falla cardíaca crónica de BNP y de NT-proBNP es valores 125. Como ya sabemos, a todo paciente hay que consulta de nuevo por falla, que sospechamos que tiene falla cardíaca. Síntomas y signos, con eso es suficiente justificación. Y si tenemos valores de péptidos natriuréticos anormales, suficiente justificación para solicitar un ecocardiograma transtorácico. Es el método de elección de sospecha. Tiene bajo costo, alta disponibilidad, ¿verdad? Principalmente evaluamos estructuras cardíacas y función. Principalmente fracción de eyección, aunque también del ventrículo izquierdo hay que tener en cuenta otras variables como la presión de la arteria pulmonar. En casos seleccionados y por su alto costo, pues hay pacientes que ameritan una resonancia cardíaca, principalmente patologías complejas, ¿verdad? Por ejemplo, displasia ritmogénica del ventrículo derecho, etcétera, ¿verdad?
quiero que sepan que tenemos muchos pacientes con falla cardíaca preservada y no lo sabemos. Esa es los invito, es una enfermedad que hay que buscar activamente. Eh, Principalmente la sospechamos en pacientes que tienen edad avanzada, obesidad y fibrilación auricular, y también en pacientes que son del sexo femenino. Entonces, ¿cómo diagnosticamos la falla cardíaca preservada? Con esta escala, ¿verdad? Es este punteo, se llama H2-FPF. Esto lo pueden buscar en internet. Principalmente si el paciente tiene un índice de masa corporal arriba de 30, tiene más de 2 antihipertensivos, tiene fibrilación atrial persistente, tiene presión de la arteria pulmonar arriba de 35 milímetros de mercurio, edad mayor de 60 años. Y, ojo, siempre que pidan un ecocardiograma, habitualmente yo he visto que los cardiólogos no lo reportan, pero lo deben reportar si nosotros lo solicitamos cuando hagamos las órdenes de pago para 465. Hay que solicitar activamente la relación E', ¿verdad? Ya que este es un indicador de la presión de llenado transmitral, ¿verdad? Y esto es un punto importante. Dependiendo del punteo, ¿verdad? El punteo es de 0 a 9 puntos, ¿verdad? Si el paciente tiene 7 puntos, ya nos hace un diagnóstico o la probabilidad aumenta al 95% de que tenga falla cardíaca preservada. Esto es muy importante documentarlo y referirlo, ¿verdad? Porque ya sabemos que este paciente seguramente está en un estadio inicial o un estadio B, y si no lo tratamos, si lo dejamos pasar, va a progresar a los demás estadios, a falla cardíaca avanzada, y ya no hay nada más que hacer por el paciente. Entonces, es importante diagnosticar las fallas cardíacas preservadas. Bueno, esto lo pueden revisar con más detenimiento, es la guía de falla cardíaca. Cuando tenemos a un paciente que estamos estudiando por falla cardíaca, es importante tener todos estos parámetros. Si es diabético, hemoglobina glicosílica, perfil de lípidos. Ya sabemos que la enfermedad tiroidea es muy importante, tener de basal una TSH. El hierro también es, una deficiencia de hierro es patológica, falla cardíaca, es deleteria. Igual hay que hacer diagnóstico de anemia ferropénica. Igual no es tan manifiesto como tal, 10 de hemoglobina, pero si el paciente tiene ferritina baja o la capacidad de fijación de la transferrina baja, pues este paciente ya sabemos que se trata con hierro intravenoso, ¿verdad? Tener en cuenta esta evaluación. Y algo muy importante, cuando los pacientes consulten a la emergencia por falla cardíaca aguda, ver cuál es el fenotipo del paciente. Si está tibio, es porque el paciente aún está adecuadamente percutido, ¿verdad? O si está frío, si el paciente tiene extremidades frías, tiene bajo gasto urinario, confusión mental, mareo, decimos que el paciente o está frío o está tibio. Y si hay congestión, si el paciente tiene congestión pulmonar, estertores, líneas de Kerley, tiene pletra yugular, hepatomegalia, reflejo hepatoyugular, ya sabemos que está húmedo. Entonces, estos son los 4 fenotipos que se podrían manifestar en un paciente con agudización de falla cardíaca. El típico paciente que vamos a ver en la emergencia es el paciente que está tibio, húmedo, ¿verdad? O sea, tibio todavía está adecuadamente perfundido, pero está congestivo, ¿verdad? El peor que podemos ver es el frío seco. Es paciente inestable, frío, ¿verdad? Requiere aminas. Entonces, siempre clasificar según el estado funcional cuando el paciente está agudizado o reagudizado, ¿verdad? Y pues, eh, doctor Kenneth, usted me dice si tenemos tiempo para hacer un ejercicio o revisar un caso. Doctor, creo que sí, ya se nos está agotando el tiempo. No sé si lo podemos dejar para la siguiente charla. Perfecto. Lo podemos dejar para la siguiente plática, ver un par de casos para poner en ejercicio lo que repasamos hoy, ¿verdad? Entonces, como conclusiones, ya para terminar, pues, falla cardíaca o insuficiencia cardíaca, ya sabemos que es un estado patológico en el cual la función cardíaca no permite el adecuado bombeo de sangre, o hay presiones o que para satisfacer a los tejidos periféricos. Principalmente debemos clasificar la falla cardíaca en determinar si tiene fracción de eyección del ventrículo izquierdo reducida o preservada, ¿verdad?
que inicialmente cuando el paciente inicia con falla cardíaca, por ejemplo, si es un infarto, es un inicio agudo de falla cardíaca, entonces se activan mecanismos compensadores que promueven una mayor contracción ventricular, pero al final estos mecanismos compensadores fallan y producen una fibrosis, remodelado, ¿verdad? Cardíaco, y eso al final empeora la condición del paciente. Y generalmente su fisiopatología es compleja, ¿verdad? Y la presentación clínica es diversa. Entonces debemos, aquí la conclusión es examinar bien a los pacientes, usar nuestro razonamiento clínico, individualizar, saber que cada caso es diferente, preguntarnos por qué el paciente tiene falla cardíaca, no solo dejar al paciente con el diagnóstico ICC, idealmente poner falla cardíaca, fracción de eyección reducida, NIHA 3, estado funcional C, ¿verdad? Debido a cardiopatía isquémica hipertensiva, ¿verdad? Ponerle todos esos títulos al paciente, ¿verdad? Porque así va, si bien clasificado al paciente, ya vamos a saber cómo tratarlo, ¿verdad? Y esa es la clase para hoy, ¿verdad? Espero que haya sido de utilidad. Y pues, si aún hay tiempo para dudas, pues podemos platicar. Gracias a todos. Si alguien tiene alguna pregunta o comentario para el doctor González, es el momento. Buenas noches. Buenas noches. Yo sí tengo una pregunta. Con respecto a, hay una nueva clasificación, bueno, no es que sea nueva, es respecto a la clasificación de Killip y Kimball, que también se puede utilizar para insuficiencia cardíaca. ¿Qué tan efectiva es? ¿Qué tan buena puede ser en el caso de la insuficiencia cardíaca? ¿O se sigue utilizando únicamente para infarto agudo del miocardio? Sí, gracias. Esa es una buena pregunta. Yo te diría, no solo hay que utilizarla en infarto del miocardio, porque sabemos que en un paciente que tiene infarto del miocardio es una condición que debido a la isquemia cardíaca se induce una falla cardíaca aguda, ¿verdad? Pero en otros contextos, como las agudizaciones, también la podemos utilizar y de hecho eso nos da un buen parámetro para saber cómo el paciente acudió a la emergencia y cómo progresa en su evolución hospitalaria. Por ejemplo, paciente que consulta eh, tiene S3, tiene estertores crepitantes, ¿verdad? Eh, lo clasificamos como un Killip 2, ¿verdad? El paciente está tibio, húmedo, así lo clasificamos, Killip 2, ya sabemos cómo ingresó a la emergencia, pero en la observación o encamamiento, el paciente, su condición se agrava, pasa a un Killip 3, ¿verdad? Entonces, mi respuesta a esto es que es una escala que debemos utilizar, ¿verdad? Nos da buenos parámetros si la utilizamos y, por ejemplo, ponemos en nuestra evolución de ingreso o en las evoluciones, cómo va el paciente agudizado, ¿verdad? Si estaba en Killip 3 y mejoró a 2 y finalmente ya pasó a 1, ¿verdad? Eso es un buen parámetro. Entonces, es una herramienta útil que podemos utilizar. Entonces, yo te diría, sí, no solo es en el contexto de infarto que la podríamos utilizar, ¿verdad? Espero haber resuelto esa duda. ¿Alguna otra duda o comentario para el doctor Díaz? Bueno, esta clase la estamos grabando, esta charla la estamos grabando, entonces si las personas que la escuchen posteriormente en diferido tuviesen alguna eh, duda, pues se la vamos a trasladar al doctor para que en la próxima plática pues puedan ser resueltas. Doctor, muchísimas gracias por su colaboración y por tan importante e interesante charla, como usted bien dijo, importantísimo regresar a nuestras ciencias básicas, importantísimo
volver a la fisiopatología y sobre todo a esas buenas prácticas de un examen físico concienzudo y detallado. Sí, gracias. Igual importante, todos debemos ser clínicos, ¿verdad? Clínicos por excelencia y ejercitar nuestra semiología y nuestro razonamiento clínico. Y como último mensaje, pues cuando nosotros hacemos un examen físico detallado al paciente, no solo el paciente se va a sentir bien cuidado, bien atendido, ¿verdad? Así que, sino que también se retribuye a nosotros, que nosotros nos sentimos como que más funcionales, como que le damos valor a nuestro trabajo, ¿verdad? Entonces, otra lección para hoy, siempre examinemos bien a nuestros pacientes. Así que muchas gracias y que pasen feliz noche a todos. Nos vemos en la segunda parte de la plática. Muchísimas gracias por su atención, que tengan todos una muy buena noche.